científicos decían que encontraron restos de fósiles de animales que vivieron hace yo no sé cuántos millones de años. Y yo decía, pero es que si apenas vamos por el año 2000, el año que yo estaba estudiando en el liceo y en la escuela, y yo veía que eso lo encontraron, que data de hace yo no sé cuántos millones de años. Y hasta hace poco fue que comprendí ese asunto. Recuerde que Dios es eterno. Y la Biblia dice en Génesis 1:1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo creó Dios los cielos y la tierra? En el principio. Pero dice después que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y después fue que Dios comenzó a ordenar todas las cosas. Entonces comprendí que como Dios es eterno, todas esas cosas estaban creadas, pero había que ordenar cada una de las cosas. Y fue que Dios fue ordenando cada cosa. ¿De dónde formó Dios al ser humano, hermano? Del polvo de la tierra. El programa de las dispensaciones es desde que Dios crea al hombre hasta el milenio. Y allí encontramos a un aproximado de 9 dispensaciones. La primera es la dispensación de la inocencia. La primera es la dispensación de la inocencia. ¿Ah? ¿Lo acabo de decir? La primera es la dispensación, hermanos, de la inocencia. Comienza desde que Dios crea al hombre hasta que el hombre desobedece, comiendo del fruto que Dios le dijo que no comiese, y entonces es que nos encontramos que dice la palabra del Señor que cuando Adán hubo comido, sus ojos fueron abiertos y entonces se dio cuenta que estaba desnudo. Y entonces comenzó la dispensación de la conciencia. La segunda dispensación, la dispensación de la conciencia. Porque ya Adán y Eva estaban conscientes de que estaban desnudos. Porque ellos andaban desnudos por aquí para allá. Desde que Dios los había formado, desde que Dios los había creado, estaban todos inocentes, todo era perfecto, todo era bueno. Y solamente tenían ellos que obedecer los mandamientos del Señor. Pero el día que Adán y Eva comieron del fruto que Dios les mandó que no comiesen, entonces a partir de ese día fueron abiertos sus ojos. Y Dios dijo, ahora el hombre es como uno de nosotros. Y dijo, conociendo el bien y el mal. O sea, ya el hombre está consciente de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces comenzó la dispensación de la conciencia. A partir de allí el hombre, hermanos, ha estado consciente de las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Después de allí comienza la dispensación. ¿Cuál dispensación tiene Camacho? La segunda del gobierno humano. La dispensación del gobierno humano. Fíjese, la dispensación de la conciencia se tiene en cuenta es desde que el hombre está consciente de lo que es bueno y lo que es malo hasta que todos son destruidos con el diluvio. Todos son destruidos con el diluvio, toda la humanidad es destruida con el diluvio. Porque la Biblia dice que todo pensamiento del corazón de los hombres era de continuo solamente ¿hacia dónde? Hacia el mal, hacia el mal. Todo era hacia lo malo y Dios decidió borrar a todo el mundo de sobre la faz de la tierra. Por eso Dios eligió a Noé y le dijo que se hiciera un arca, que allí iba a meter animales, que allí iba a meter las personas también que entraban. Y Noé comenzó entonces a predicar, a hablar de que iba a venir un diluvio. En ese entonces no llovía sobre la faz de la tierra, sino que dice la palabra de Dios que de la tierra subía ¿qué? Un vapor que regaba todas las plantas. Es lo que ahorita conocemos como el rocío. Ya la gente dice, no, ya cayó el rocío.
usted no se ha dado cuenta que a veces ya a estas horas ese montecito que está por ahí está mojado, pero no ha llovido, el cielo está clarito, está despejado. ¿Y por qué entonces está mojado? Porque eso es lo que se llama el rocío. Entonces, eso es lo que pasaba. Para el sostenimiento de las plantas subía un vapor de la tierra que las regaba. Entonces Dios le dice a Noé: yo voy a borrar a todo el mundo, voy a borrar a toda esa gente, todos esos animales, todo lo que he creado lo voy a matar, pero a los que entren en el arca yo los voy a salvar. Yo voy a extender mi misericordia sobre ti y sobre todos los que entren contigo en el arca. Pero Noé pasó un aproximado de unos 120 años predicando mientras construía esa arca. ¿Y qué pasó? Solamente entró él y su familia. Él y la esposa, 3 hijos y las mujeres de esos 3 hijos. Entonces, ¿saben cuántas personas? 8 personas. Habían más animales que personas en el arca, hermano. Pero después que ocurre el diluvio y ellos salen del arca, entonces Dios decide hacer un pacto con el hombre, y a partir de allí es que Dios permite que ellos vayan multiplicando, se vayan creciendo. Le dijo, o nuevamente las mismas palabras que le había dicho a Adán: ustedes van a llenar la tierra, van a repoblarla. A partir de allí fue que comenzó el primer poderoso en la tierra, que se llamó, ¿cómo se llama el primer poderoso en la tierra? ¿Verdad? Ya me di cuenta que casi nadie tiene el libro de Génesis. ¿Ah? Hitler. No, muchachos. La Biblia habla de un hombre que fue el primer poderoso en la tierra. En el libro de Génesis, en el capítulo 11. Hombre. Se llamaba Nimrod. Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y así comenzaron los gobiernos humanos. Así comenzó, hermano, esta dispensación del gobierno humano. Dios le dio potestad al hombre de que gobernara también. Pero una vez que Dios le dio la potestad al hombre de que gobernara, también se dio cuenta de que los humanos, para gobernar, ¿cómo son? Malos y perversos. Entonces comienza después la dispensación, hermano, de, o sea, Dios en medio de toda esa dispensación del gobierno humano, Dios decide tomar a Abraham, sacarlo de su tierra, de su parentela, de la servidumbre que estaban en su padre y su familia, a los dioses extraños, y decide el Señor formar de él una nación que se llama, ¿cómo? Israel. Cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, entonces Dios les da en el monte Sinaí. ¿Qué les dio en el monte Sinaí? La ley. Y comienza entonces la dispensación de la ley. Porque la dispensación de la ley, hermano, fue los mandamientos, las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel para que ellos las cumplieran. Y a partir de allí, entonces ocurre toda esta dispensación durante un largo periodo de tiempo que duró desde que Moisés recibió esas leyes allá en el monte Sinaí hasta el día que Cristo murió crucificado allá en Israel. Desde ese entonces, desde Moisés hasta Cristo, duró la dispensación de la ley. Todo el pueblo de Israel tenía que cumplir esa ley. Y el que no la cumpliera, por eso es que Pablo habla acerca de esa ley, dice: en la ley está escrito que cualquiera que hiciere todas estas cosas que están escritas aquí en la ley, vivirá por ellas. Pero cualquiera que no las hiciere, muera irremisiblemente. Bueno, el que no guardaba la ley estaba obligado ¿a qué? A morir. Y no era que si usted vio que aquel no estaba cumpliendo la ley, usted se iba a quedar callado. No, usted era el primero que tenía que denunciarlo y era el primero que le iba a lanzar la piedra.
Por eso es que cuando Cristo le llevaron a aquella mujer, dijo, bueno, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra esa mujer. Ahora, termina la dispensación de la ley con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y comienza la dispensación que estamos viviendo nosotros. Comienza la dispensación que estamos viviendo nosotros, que es la dispensación de la gracia. ¿Por qué de la gracia? Cuando nosotros analizamos un poco lo que nos habla la Biblia en el libro de Daniel, nos habla acerca de la profecía de las 70 semanas. La dispensación de la gracia en realidad no está metida en ese programa para el pueblo de Israel, pero está en los planes del Señor para salvar a cada uno de nosotros. Porque la ley se dio ¿para quién? Se dio solo para Israel. Pero en el tiempo en que Israel recibió la ley, habían otras naciones alrededor. Y esos por los judíos eran llamados gentiles. O sea que nosotros, para los judíos, ¿qué somos? Los gentiles. Y según la palabra, ¿nosotros qué somos? Los gentiles. Gentiles. Somos gentiles. Ahora, Dios dio un periodo, una dispensación de ley para los judíos, pero dio también una dispensación de la gracia para nosotros los gentiles. O sea que la dispensación de la gracia es para que todo aquel que crea en Cristo durante esta dispensación, o sea que desde que Cristo vino, predicó, dio fin al periodo, a la dispensación de la ley. Él vino a predicar, a traer el evangelio del reino de Dios, a traer las buenas noticias de salvación, a reconciliar a la humanidad con el Señor, a establecer nuevamente esa comunión con el Padre. Entonces Jesucristo dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, los que en la dispensación de la gracia hayan recibido a Cristo en su corazón, estén bien con el Señor y hayan estado bien con el Señor al momento de partir de esta tierra, hermanos, esos son los que en las otras dispensaciones que vienen vamos a ver qué va a pasar con ellos. Amén. Bueno, tenemos una promesa de parte del Señor. Jesucristo dijo, el que por mí, yo soy la puerta, el que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Hermano, Jesucristo es la entrada a ese reino celestial. Todo el que entra por Jesucristo, el que recibe al Señor Jesucristo, tiene acceso a ese reino celestial, a vivir con Cristo, a reinar con Cristo por toda la eternidad. Ahora, ¿qué pasa con la gente que no acepta al Señor Jesucristo durante la dispensación de la gracia? Si se muere sin haber aceptado a Cristo, o si ha aceptado a Cristo y se muere, ¿qué pasa? Y si no está bien con el Señor, bueno, su alma va a un lugar de tormento. Ahora, ¿cuándo finaliza la dispensación de la gracia? La dispensación de la gracia finaliza con el arrebatamiento de la iglesia. La dispensación de la gracia finaliza con el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia va a ser arrebatada por el Señor Jesucristo. Su espíritu nos va a transformar, a los que estemos vivos nos va a transformar, y a los que hayan muerto en el Señor Jesucristo, ellos van a resucitar con cuerpos incorruptibles y juntos vamos a ser elevados por el Espíritu Santo de Dios para encontrarnos en las nubes del aire con el Señor. Y así vamos a estar siempre con el Señor. La dispensación de la gracia termina con el arrebatamiento de la iglesia, pero también da inicio a otra dispensación que se llama la gran tribulación. La gran tribulación. Mucha gente dice, hermanos, hoy que los terremotos que se están viviendo en cada país, hermanos, que esos son principios de dolores, y empiezan a hablar un poco de disparates en cuanto a esas cosas. Y resulta que, hermanos, esos no son ni siquiera los principios de dolores. Ese es el movimiento de las placas tectónicas de la tierra. Eso es algo natural, eso es algo normal que ocurre. Pero todavía no es esos principios de dolores que habla la Biblia. Esa dispensación de la gran tribulación va a durar por un periodo de 7 años.
¿Cuánto tiempo va a durar la gran tribulación? 7 años. Y finaliza con la segunda venida de Cristo aquí a la tierra. Finaliza con la segunda venida de Cristo aquí a la tierra. El período o la dispensación de la gran tribulación. No confunda el arrebatamiento de la iglesia con la segunda venida de Cristo. Porque cuando ocurre el arrebatamiento de la iglesia, Cristo no va a venir aquí a la tierra. Ni siquiera va a entrar dentro de la atmósfera terrestre. Lo vemos en el libro de Primera de Tesalonicenses, cuando nos dice de que juntamente con los que hayan resucitado, los que estemos vivos, dicen, vamos a ser arrebatados en las nubes y nos vamos a encontrar con el Señor en el aire, hablando específicamente de que va a ser fuera de la atmósfera terrestre. O sea, ¿dónde va a ser nuestra reunión con el Señor? Fuera de este planeta. ¿Ve? Ahora, por eso es que nuestros cuerpos tienen que ser transformados, porque a mucha altura sobre el nivel del mar ya uno no respira bien. Tenemos que ser transformados. Ahora, la segunda venida de Cristo aquí a la tierra, o lo que se conoce como la segunda venida de Cristo aquí a la tierra, va a ser el reinado milenial de nuestro Señor Jesucristo.